Yo a veces me hago la pregunta de qué hubiese pasado si un año o 2 años antes de la pandemia hubiésemos tenido un informe que nos muestre el futuro y nos cuente claramente qué era lo que iba a venir. Probablemente podríamos habernos preparado mejor y haber tenido mayor capacidad de respuesta para lo que vino, que fue realmente una catástrofe. En materia de cambio climático ya tenemos esa información. La situación es mucho más compleja de lo que nos podemos llegar a imaginar. El secretario general de Naciones Unidas, el 6 de junio, en la cumbre de Estocolmo más 50, planteó que hay un 50% de probabilidad de que sobrepasemos 1,5 grados en los próximos 5 años. Esto significa que la fisonomía de la Tierra como la conocemos va a ser distinta. Estoy usando un eufemismo diplomático para decir que podemos esperar cambios dramáticos. Lo que nos dice la ciencia es que entre 1,5 y 2 grados centígrados los tiempos se acortan mucho, y de 2 grados centígrados en adelante la Tierra directamente ya es algo distinto a lo que conocimos y no tiene vuelta atrás. Esto es muy complejo, pero el cambio climático no es el único problema. El panel de biodiversidad nos planteó hace 2 años que comenzó la sexta extinción masiva de especies sobre la Tierra. El 20% de las especies están extinguidas por vía de extinción. El Panel Internacional de Químicos y Desechos de Naciones Unidas nos da evidencia científica que pasamos todos los límites de contaminación, lo cual nos pone ante la necesidad de discutir el uso de agroquímicos, el uso de distintos elementos químicos en la industria y demás. El Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas nos dice que en los próximos 1 a 2 décadas tenemos escenarios próximos probables de escasez de recursos naturales para sostener este nivel de desarrollo. No en 50, en 100 años y demás. Esto nos pone ante la evidencia de que el problema ecológico, y digo ecológico y no climático, porque la discusión climática, y particularmente la discusión climática sobre mitigación y no sobre adaptación, es simplemente una narrativa de discusión de los países centrales, que nos pusieron ante una discusión política sobre un aspecto que a ellos les resulta conveniente. Tengo varios años de negociación ambiental internacional. El año pasado me tocó estar en la COP26 como presidente del Grupo Argentina, Brasil, Uruguay, como secretario de Cambio Climático de la Argentina. Y cada vez que el mundo del desarrollo planteaba la palabra adaptación o pérdida de daños, inmediatamente Europa, Estados Unidos y demás se levantaban de la mesa y nos dejaban a los suelos. ¿Por qué? Porque saben que ya pasamos ese límite. Saben que hoy el gran desafío es la adaptación. Decimos o repetimos, necesitamos reducir las emisiones a la mitad para el año 2030. Para que se den una idea, el parate económico de la pandemia no movió el amperímetro en términos de emisiones. No movió el amperímetro. No sé si somos conscientes de la escala y la velocidad del desafío que estamos encarando. Todos reconocemos que en la pandemia pusimos un freno de mano a la economía mundial, cerramos las fábricas, cerramos el transporte, cerramos las actividades, todo el mundo se guardó en teletrabajo. Eso no movió el amperímetro, se lo repito. Los cambios que estamos planteando demandan un cambio profundo en la cultura civilizatoria. Demandan que repensemos para qué estamos en la Tierra. Demandan que repensemos si somos un colectivo humano, que nos cuidamos unos a otros, nos reconocemos en necesidad unos con otros y nos preparamos para hacer frente a lo que viene de manera organizada, o seguimos en esta pretensión de individualismo, de creer que cada uno se salva solo como quiere. La pandemia nos mostró que somos simplemente una especie más de las millones y millones de especies que están sobre la Tierra, que somos terriblemente vulnerables porque un bichito que ni siquiera conocemos nos puso contra las cuerdas.
Lo que nos dice la evidencia científica es que hay por lo menos 1.800.000 virus con capacidad de transmisión zoonótica, de los cuales hay 800.000 con relevante capacidad de transmisión zoonótica. ¿Qué quiero decir con esto? Esta no va a ser ni la primera pandemia ni la última. Si este verano, miren lo que les estoy diciendo, me tengo que cruzarlo con cualquiera de ustedes en la calle en marzo, si este verano tenemos una ola de calor de más de 5 días de 40 grados centígrados, lo cual está determinado como una ola de calor grave, que puede afectar la vida de decenas de miles de personas, nosotros no podemos decir que no lo sabíamos. De eso les estoy hablando. Estamos por primera vez en 100 años con 3 fenómenos de niñas seguidos. Nunca tuvimos 3 fenómenos de niños seguidos. Estamos hablando de situaciones de sequía. La sequía del Paraná del año pasado fue la peor del año 1944. Estamos en un proceso de sabanización en el Parque Chaqueño y en el Amazonas. Y sin embargo, la política en general no toma cuenta de esto, ni la internacional, ni la nacional, ni la local. No estamos a la altura del desafío. ¿Qué nos toca hacer? A mí me gusta pensar, no ser optimista, pero me gusta la esperanza. Creo que lo que nos toca es, en primer lugar, discutir esto, ponerlo sobre la mesa, problematizarlo. Este es un tema muy serio. Si quieren, tiene 2 aristas. La degradación ambiental y el colapso ecosistémico es un factor que ahonda las inequidades sociales. Es el más pobre, es el más vulnerable, es el más desprotegido, el que no va a tener agua potable, no va a tener vivienda, no va a tener capacidad de prepararse de calor extremo, el que no va a poder prepararse ante las inundaciones y demás. El que tiene los recursos, que tiene muchos recursos, está pensando cómo irse del planeta, ¿no? Literalmente. Digo, hay un conjunto de millonarios que están financiando cómo salir del planeta porque saben esto que estamos hablando. Y si lo vemos desde el lado del capitalismo, lo que vemos es que el resultado de este colapso ecológico y el resultado de esta degradación ambiental es una hiperconcentración de capital que nos muestra que el 80%, de 80 millones de personas sobre 8.000, o sea, el 1% de la población, tiene más del 50% de la riqueza global. Y hay 2/3 de la población global que no cubre sus necesidades básicas. Entonces, los resultados de esta cultura civilizatoria creo que no orgullecen a nadie. Y todos y todas somos responsables de esto. Todos, colectivamente, somos parte de un escenario autodestructivo que nadie desea individualmente. Hay un historiador francés que a mí me gusta mucho citar, que se llama Pierre Rosanvallon, que plantea que el gran problema de las democracias modernas frente a la degradación ambiental es la miopía electoral. El mediano plazo son las próximas presidenciales, el largo plazo son las legislativas que van a las presidenciales, y un pensamiento estratégico de estadista es alguien que está pensando ya un periodo y medio adelante. Nada de lo que estamos hablando se soluciona ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8 años. Nada. Ni el cambio climático, ni la contaminación, ni la pobreza, ni la redefinición de la política monetaria, la redefinición del Bretton Woods, la redefinición del sistema financiero internacional, que se cae en pedazos también. Nada de todo eso se soluciona en poco tiempo ni con mirada coyuntural. Necesitamos tomar dolorosa conciencia de que estamos en una situación extremadamente compleja. Hace un rato mencionaron la Asamblea Anual del Fondo Monetario del Banco Mundial. El mensaje fue inequívoco. Vamos a una recesión. 2/3 de los países emergentes están en niveles de riesgo de deuda soberana, y la directora gerente del Fondo Monetario dijo: salgan a reestructurar deuda ya, se acaba el tiempo. El cambio climático ahonda este problema y nos aumenta el riesgo de deuda soberana. O sea, esto es un problema macroeconómico. En segundo lugar, fortalecer capacidades. Cada uno en su ámbito tenemos que saber
cómo va a impactar todo esto en nuestra vida y cómo nos podemos preparar para eso. En tercer lugar, promover una fuerte e incómoda discusión sobre los dilemas de la sostenibilidad. Una discusión técnica, pública y política, y demandar a todo aquel que quiera tener algún tipo de cargo público el año que viene que tome una posición bien clara con respecto a esto, a dónde se para con respecto a esto, y que lo diga en voz alta y que nos mire a los ojos y nos diga: yo juego acá o yo juego acá. Y en cuarto lugar, apelar a una grandeza que nos falta, de impulsar un pensamiento estratégico que nos permita pensar en Argentina a 10, a 20, a 30 años. Hoy el mundo demanda alimentos, energía y servicios ecosistémicos. La Argentina es una potencia en los tres. La Argentina tiene la capacidad de, al ser territorio de paz, con las capacidades, con el territorio, con la visión de recursos naturales que tenemos, de proveer alimentos de calidad al mundo, de proveer la energía del pasado, la del presente y la del futuro, porque tenemos gas, tenemos capacidades renovables, tenemos capacidad de hidrógeno, que es el vector al que se está aportando, y tenemos la capacidad de convertirnos también en una potencia de provisión de servicios ecosistémicos, que son los que básicamente dan la estabilidad al mundo como lo conocemos. Dejo acá, podría seguir un montón de tiempo, perdón por ser tan fuerte y políticamente incorrecto con el mensaje, pero creo que si nos juntamos a pensar y a hablar de esto, tenemos que hablar de manera clara, sincera y ser muy directos, y también exigir claramente dónde nos paramos con respecto a esto. Muchas gracias.